Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde hablaremos de la carga y descarga del condensador. Esperando que se encuentren muy bien a la distancia, iniciemos. Recordemos inicialmente de nuevo que era un condensador. Recuérdense que con un condensador teníamos una placa que íbamos a cargar de forma positiva y una placa que íbamos a cargar de forma negativa. Estas placas van a estar separadas una distancia y en medio de estas placas íbamos a poner un material dieléctrico. La carga o la capacitancia se calcula la carga entre la tensión, pero también puede ser epsilon entre A dividido entre D, donde A es el área, D es la distancia entre las placas y E es la combinación de la constante dieléctrica del espacio libre, que es 8,85 por 10 a la menos 12, y ER, que va a ser K, que es la permitividad dieléctrica del material que nosotros usemos aquí. Recuerden que esto es un repaso para introducirnos sobre los capacitores una vez que los alimentemos con una fuente de energía externa. Muy bien, suponga que tenemos este capacitor de placas paralelas y lo vamos a conectar a una fuente de energía externa. ¿Qué pasa? Entonces, una vez que nosotros cerremos este interruptor, cuando este interruptor se cierre, entonces observen que los extremos de este capacitor, quedará conectado al positivo de la fuente, mientras que este extremo del capacitor quedará conectado al negativo de la fuente y por lo tanto este capacitor comenzará a cargarse. Entonces, una vez que nosotros cerremos este interruptor, lo que ocurre es que se va a dar un movimiento furibundo de electrones. Vamos a tener un movimiento rapidísimo de electrones y resulta que entonces lo que va a ocurrir es que este capacitor va a empezar a llenarse de cargas positivas en esta placa debido al abandono que hacen los electrones de aquí. Y esta otra placa va a llenarse de electrones negativos debido a que a la llegada de los electrones provenientes del borde negativo. Entonces, esto ocurre prácticamente de forma instantánea. Estos electrones se mueven a una velocidad increíble. De tal forma que, ¿qué ocurriría entonces? O sea, ¿cuándo vamos a decir que el capacitor está totalmente cargado? Bueno, hay dos formas de decirlo o de saberlo, una práctica y una teórica. En el caso de la práctica, imaginémonos de que tenemos un multímetro y ese multímetro lo tenemos conectado entre las terminales. Recuérdense que entre las terminales va a haber una diferencia de potencial o una tensión. A esta tensión le vamos a llamar tensión del capacitor o VC. Y a esta le vamos a llamar la tensión de entrada. La tensión de entrada o la tensión de alimentación del circuito. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que este capacitor está totalmente cargado? Cuando la tensión en el capacitor sea igual a la tensión de entrada. Obsérvenlo aquí, aquí tenemos que cuando la tensión del capacitor, o sea, cuando la tensión aquí entre las placas, que se llama VC, sea igual a la entrada. Entonces, otra vez lo vamos a poner aquí porque es súper importante. Entonces, la tensión del capacitor debe ser igual a la tensión de entrada. Esto lo que va a provocar es que entonces ya el capacitor va a estar totalmente cargado. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a decir que un capacitor va a estar totalmente cargado cuando la tensión en el capacitor es igual a la tensión de entrada. Pero esto ocurre prácticamente instantáneamente. Entonces resulta que nosotros no vamos a poder asegurarnos que poder utilizar esos recursos. ¿Por qué no vamos a poder utilizar esos recursos? Porque es tan rápido la carga de él que no nos va a dar chance de tener la posibilidad de utilizar los recursos que nos pueda brindar este
dispositivo conectado de esta forma. Por lo tanto, tenemos que encontrar la forma de regular el paso de estos electrones. En pocas palabras, tenemos que estar en capacidad de decirle a estos electrones, mire, un momentito, no pueden ir tan rápido. Entonces, aquí lo que tenemos que regular es la velocidad, ¿verdad? La velocidad de carga. Eso es lo que tenemos que regular. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense ustedes en este circuito. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho en este circuito es que es el mismo anterior, pero esta vez hemos agregado una resistencia para poder controlar precisamente la velocidad de carga. Entonces agregamos ¿qué? Una R. Agregamos una resistencia aquí en el circuito. Entonces esta resistencia, una vez que yo cierre este interruptor, llamémosle S1, entonces, una vez que yo cierre a S1, la resistencia, repito, la resistencia va a controlar el tiempo que va a durar este capacitor en cargarse. O sea, el tiempo que va a durar toda esta placa en llenarse al máximo de cargas positivas y esta de cargas negativas. O como lo dijimos en la transparencia anterior, que la tensión del capacitor sea igual a la tensión de entrada. Entonces, gracias al uso de esta resistencia, nosotros vamos a poder controlar el tiempo en que ocurre esto. Aquí va a surgir entonces una cosa importante. ¿Qué es lo que va a surgir? Va a surgir una cosa que llamamos una constante de tiempo. Esa constante de tiempo la marcamos con la letra tau, con la letra griega tau. Y vamos a decir que para calcular a tau lo que hacemos es tomamos la resistencia que pusimos, la multiplicamos por el capacitor. Entonces, repito, para controlar la velocidad con que este capacitor se carga, entonces vamos a agregar esta resistencia. Esta resistencia de aquí, lo que va a suceder es que va a generar una constante de tiempo que se denota con la letra tau. Y la letra tau, o sea, o para calcular la letra tau, lo que hacemos es multiplicar R por C. Esto que está aquí es tiempo. Repito, esto es una constante de tiempo. Entonces, el valor que nos da aquí va a ser en segundos. Va a ser en segundos. ¿Por qué? Porque esto es tiempo. Ok, entonces, cuando esto se ha cerrado, este capacitor se llena, y ya una vez que está totalmente lleno, deja de llenarse. ¿Por qué? Porque ya la tensión del capacitor, repito, ya la tensión del capacitor es igual a la tensión de entrada. En este momento, entonces, vamos a decir que el capacitor está totalmente cargado. Pero entonces, al final, ¿cuánto tiempo dura el capacitor en cargarse? Repito, ¿cuánto tiempo durará el capacitor para realmente estar lleno? ¿Dura tau? No. Tau en realidad es R por C. Y lo que dice es, esto es una unidad de tiempo. Una unidad de tiempo. La unidad de tiempo es R por C. Ahora, para que este capacitor esté totalmente cargado, o lo que es lo mismo, repito, que la tensión de entrada sea igual a la tensión del capacitor, o la tensión del capacitor sea igual a la tensión de entrada, entonces tienen que pasar exactamente 5 tau. O sea, no importa el valor de esta R y no importa el valor de este capacitor, siempre se cargará en 5 tau. ¿Qué es lo que va a cambiar? El tiempo, o sea, cuánto dura. ¿Por qué? Porque tau es R por C. Si lo multiplicamos por 5, entonces el capacitor estará totalmente cargado en 5 tau. O lo que es lo mismo, yo voy a decir que un capacitor se encuentra totalmente cargado cuando haya transcurrido 5 por R por C segundos. Ahí vamos a considerar que el capacitor se encontró totalmente cargado, o lo que es lo mismo, en 5RC la tensión del capacitor va a ser igual a la tensión de entrada que se le está aplicando. Muy bien, ahora sí, ¿cómo podemos interpretar esto? O sea, ya sabemos de que el capacitor se va a cargar en 5 tau, ¿no?
Entonces, el capacitor se va a cargar en 5 tavos, o sea, lo que es lo mismo, 5 por R por C, que esta resistencia lo que va a hacer es controlar ese tiempo. Fíjense que como 5 es una constante y si el valor del capacitor no cambia, entonces al final el tiempo de carga del capacitor, o sea, el tiempo que va a durar a llenarse de carga, va a estar regulado ¿por quién? Por esta resistencia. Entre más alta la resistencia, más alto daría esta constante de tiempo, entonces dura más tiempo en llenarse. Entre más baja la resistencia, menos tiempo, entonces se llena más rápido. Eso, visto desde otra perspectiva, lo podemos representar a través de esta curva que está aquí. Entonces, observen ustedes, en rojo podemos ver la curva de tensión. Esta curva representa cómo se llena el capacitor en tensión. Y la curva azul representa qué pasa con la corriente. Entonces, para que esto nos quede más claro, vamos a analizar qué sucede aquí. Resulta que dijimos que el capacitor se va a cargar en 5 tavos. O sea, ya sabemos que una vez que tengamos los 5 tavos, aquí UC es igual a la tensión de entrada. Mientras que si pasa menos tiempo, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿qué va a pasar entre un tavo, no cero, ¿verdad? Porque cero está en 0, 0, si ustedes lo ven aquí, no pasa absolutamente nada, ¿lo ven? Ahí en 0, 0 no pasa nada, o sea, no hay ningún tipo de movimiento. Pero, ¿qué pasa entonces entre un tavo, ¿verdad? Y 5 tavos. ¿Okay? Ya sabemos que en 0 no hay ningún movimiento. Pero una vez que yo cierre este circuito en forma instantánea, o sea, este interruptor en forma S1 en forma instantánea, comenzará a haber un movimiento de cargas y el capacitor empieza a cargarse. Por lo tanto, algo va a pasar conforme aumente el tiempo. Recuerden que aquí lo que vamos a tener es un aumento de tiempo. Este aumento de tiempo lo que va a generar es simplemente que conforme transcurre el tiempo, el capacitor se va llenando y se va llenando y se va llenando de tensión. Pero ¿cómo lo hace? Entonces observemos aquí. Pongamos mucha atención. Una vez que ha transcurrido cierta cantidad de tiempo, o sea, llegamos a un tavo. ¿Cuánto será este tavo? Ese tavo, en ese caso, como es un tavo, va a ser 1 por R por C. ¿Por qué? Porque tavo era R por C, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? En este círculo, un tavo. Entonces voy a borrar un poquito aquí para recordarnos. Ok. Un poco. Entonces, recuerden esto. Tavo es igual a R por C. Por lo tanto, en un tavo sería 1 por R por C. Una vez que que haya transcurrido ese tiempo, podemos observar aquí que hemos alcanzado cierto valor de tensión. Ese valor de tensión que ustedes ven aquí es equivalente a un 63% de la tensión que nosotros habíamos aplicado acá. Ejemplo, si aquí yo tengo 10 voltios, entonces cuando haya transcurrido un tavo, yo tengo que tener el 63% de estos 10 voltios, que es 6,3 voltios. ¿Qué sería 6,3 voltios? Ahora, ¿qué pasa? Observemos, imaginémonos que ahora ya no pasó un tavo, sino ya llegamos hasta 2 tavos. Segundo, ya logramos llegar hasta 2 tavos. Una vez que lleguemos a 2 tavos, observen ustedes entonces que voy a tener otro valor de tensión. Ese valor de tensión es equivalente al 86% de ¿quién?
al 86% de la tensión que yo estoy aplicando aquí. Si seguimos el mismo ejemplo de 10 voltios, quiere decir que ya aquí tendría que ver aproximadamente 8,3 voltios. 8,3 voltios. Ahora, ¿qué sucede cuando logramos llegar hasta 3 tavos? Ya llegamos a 3 tavos, entonces voy a tener otro valor de tensión y ahorita entonces en el capacitor debería haber aproximadamente el 95% de la tensión que hay en el capacitor. O sea, si son 10 voltios, ya aquí yo tendría que tener aproximadamente 9,5 voltios. Y si llegamos a 4 octavos, observen ustedes que en 4 octavos tenemos otro valor y ese valor es prácticamente el 98% de esta tensión. O sea, ya prácticamente aquí deberíamos de tener 10 voltios. Deberíamos de tener 10 voltios. Entonces, eso, y en 5 octavos, si ustedes lo ven, ya tenemos prácticamente el 99% de la tensión, que siguen siendo casi 10 voltios. Entonces se confirma de nuevo que en 5 octavos se carga el capacitor por completo. Ahora, ¿por qué tenemos esta variación? O sea, ¿por qué un octavo ya llegó hasta 6,3 voltios? Bueno, eso ocurrió porque la curva, o sea, el crecimiento de esta curva es exponencial, no lineal. ¿Qué quiere decir exponencial? Quiere decir que con pequeñas variaciones de tiempo, repito, con pequeñas variaciones de tiempo, acá vamos a tener grandes variaciones de tensión aquí. Eso quiere decir un crecimiento exponencial. Pequeñas variaciones de un eje, que en este caso es de tiempo, ¿verdad? Este eje de tiempo en segundos, y entonces vamos a tener grandes variaciones en el eje de voltios en el capacitor. Esto va a generar precisamente eso, ese crecimiento exponencial. Ahora, observemos algo importante. Cuando nosotros cerramos este interruptor S1, no solo el capacitor empieza a cargarse, sino que comienza a cargarse y cargarse y cargarse hasta que ya está totalmente cargado, ya no hay más electrones que sacar de aquí. Entonces, prácticamente la corriente que estaba circulando aquí tiene que ser cero. Entonces, observen ustedes de nuevo, vamos a hacer rápidamente el análisis de que de 0 a un tavo, ya llegamos a un tavo, ¿verdad? Entonces, aquí, en un tavo, vamos a tener, recuerden que la curva azul representa la corriente. Entonces, aquí llegamos a este valor. Entonces, observen ustedes que en un tavo, ¿qué pasa en un tavo? En un tavo, lo que tenemos es simplemente que ya la corriente en el circuito es equivalente, ojo, es equivalente a el 37%, ¿por 37% de quién? De la corriente del capacitor. Entonces aquí observen ustedes algo importante. Esto que está aquí, si ustedes lo ven, esto que está aquí es un circuito serie. Entonces, en un circuito serie, nosotros tenemos una corriente que va a circular por aquí, porque si es un circuito serie solo hay un camino para la corriente y esta corriente le llamamos IC o la corriente del capacitor. Entonces en un tavo ya pasamos de este valor que no hemos hablado del, pues ya vamos a hablar, que es el valor máximo de corriente, fuimos bajando y en un tavo ya apenas nos queda un 37% de este valor. Ahora, ¿cuál es este valor? ¿Ok? Esto sigue siendo simple ley de Ohm. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Nosotros aquí lo que tenemos es una tensión de alimentación. Entonces, la corriente que pasa por aquí, vamos a suponer que la resistencia de este capacitor, estas placas, es prácticamente cero. Por lo tanto, la corriente aquí, o sea, esta corriente que estamos analizando aquí, esta IC, va a ser igual a la tensión de entrada dividida entre la resistencia.
ley de Ohm, corriente es igual a tensión entre resistencia. Papi Ohm sigue siendo papi Ohm, mis chiquitos. Entonces, con respecto a esto, quiere decir que nosotros partimos de un valor máximo de corriente. ¿En qué momento? En el momento cero. Entonces, en el momento cero vamos a tener un valor máximo de corriente y un valor mínimo de tensión. O sea, la tensión es cero y en el momento que yo cierro este interruptor, en ese mismo instante, la tensión en el capacitor es cero, pero la corriente en el circuito es máxima, porque recuerden que comienzan a correr los electrones, porque aquí tienen que llenar en un tau hasta 63% de la tensión. Entonces, este 37% de corriente que nos habla aquí es el 37% de este valor que está aquí. Exactamente. Ahora, observemos esto. Si yo sigo avanzando, cuando pasemos a 2 tau, lo que vamos a encontrar aquí es que en 2 tau solo nos queda un 14% de la corriente. O sea, hay que calcular el 14% de esta corriente y eso sería la corriente que nos queda. Si nos vamos hasta 3 tau, repito, si nos vamos hasta 3 tau, entonces lo que nos queda, repito, lo que nos queda es un 5% de la corriente. Y cuando lleguemos a 4 tau, los que nos quedará solo un 2%, y cuando lleguemos a 5 tau, prácticamente es un 1%, o sea, la corriente va a ser prácticamente cero. Entonces, aquí vamos a observar algo. Se tiene que cumplir dos condiciones fundamentales para decir que un capacitor está totalmente cargado. La primera va a ser que la tensión del capacitor, o sea, la tensión entre las placas, la diferencia de potencial que se da por cargar esto positivamente y esto negativo, es que la tensión entre las placas va a ser igual a la tensión de entrada. Esa es la primera condición para que un capacitor esté totalmente cargado. La segunda condición va a ser que la corriente IC tiene que ser igual a cero. Cuando se cumplan estas dos condiciones, que la tensión en el capacitor es igual a la tensión de entrada y que la corriente del capacitor es igual a cero, el capacitor va a estar totalmente cargado. O sea, lo que es exactamente lo mismo, habrán transcurrido 5 taus. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí va a ocurrir esto. Y entonces eso ocurre cuando han transcurrido 5 taus. Cuando han transcurrido 5 tavos, entonces simplemente el capacitor estará totalmente cargado. O lo que es lo mismo, la tensión en el capacitor es igual a la tensión de entrada y la corriente en el capacitor va a ser igual a 0 voltios. Ahí el capacitor estaría totalmente cargado. Pero ¿qué pasa? Igual, ahora el capacitor se cargó, ya no circula corriente por el circuito, la tensión en el capacitor es máxima y ahí quedó. Una vez que el capacitor mantenga repito, una vez que el capacitor mantenga su carga o ya esté totalmente cargado, se queda ahí. No importa si podemos decir en 6 tau, en 7 tau, en 8 tau, que sería multiplicar 6 por RC, 7 por RC, 9 por RC, 1.000.000 por RC, no va a pasar nada porque ya el capacitor está totalmente cargado. Ahora lo que nos queda es, bueno, ¿qué pasa una vez que el capacitor esté totalmente cargado? Entonces hay que buscar la forma de recuperar esa energía. Ok, para continuar, debemos analizar entonces qué sucede cuando ya lo tenemos totalmente cargado. Para eso, observemos acá lo siguiente. Ustedes observan, entonces lo primero que hicimos es que hay que retirar la fuente para analizar esta parte. ¿Por qué? Porque ya el capacitor está cargado, entonces no necesitamos que él reciba más energía, pues no la va a poder recibir, sino que más bien él lo que va a hacer es una vez que cerremos este interruptor, él nos va a devolver la corriente. Algo importante acá es que él nos va a devolver, nosotros cuando lo cargamos y teníamos un flujo de electrones en este sentido. Pero una vez que él esté cargado y nosotros cerremos este interruptor, entonces lo que va a hacer es regresar la tensión que estaba aquí. Recuerden que yo tengo una tensión VC
que es igual a la tensión de entrada, ¿verdad? Entonces, él va a devolver esta energía, pero la corriente va a venir en sentido contrario. En sentido contrario. Entonces, en rojo podríamos decir que vamos a tener la corriente IC, pero en carga. La corriente IC en carga. En carga. Y en azul vamos a tener la corriente IC en descarga. En descarga. Carga. Ok, en descarga. Entonces vean que vienen en sentido contrario. Esto ahorita se va a convertir en algo importante porque nos va a definir la dirección final de la corriente a la hora de descargar. Entonces, en carga va en un sentido, en descarga iría en otro sentido. Entonces, para poder explicar eso, analicemos entonces qué pasa con esta curva de acá. ¿Qué pasa con esta curva? Resulta que esta curva que está acá lo que nos va a describir es cómo funciona la tensión de regreso. Cómo funciona la tensión de regreso. O sea que la tensión de descarga, vamos a ampliarla aquí para que se nos vea esto un poquito mejor. ¿Verdad? Para que se nos vea un poquito mejor. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros vamos a partir ¿de dónde? De este 100% de tensión. ¿Por qué? Porque resulta que recuerden que aquí ya el capacitor está totalmente cargado. Estamos en descarga, entonces el capacitor está totalmente cargado. Entonces la tensión del capacitor es igual a la tensión de entrada. Como la tensión del capacitor es igual a la tensión de entrada, entonces tenemos un 100% de tensión. Ahora, conforme va transcurriendo el tiempo, nuevamente llegamos a un tau. ¿Qué pasa en un tau? Lo que sucede es que el capacitor ya nos tiene que haber entregado parte de esta energía que acumuló aquí. Ahora, parte de esta energía que acumuló aquí, que es que VC, un momento por favor, es que VC es igual a la tensión de entrada. Entonces, cuando ha transcurrido un tau, él nos regresa cierta cantidad, ya ha regresado cierta cantidad de energía. ¿Cuál cantidad de energía? Esta que está aquí. Toda esta energía ya la regresó. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que esa energía ya aquí nos debe quedar un 37% de esta energía. Si recuerdan el ejemplo, nosotros nos supusimos que imaginamos que esta energía fuera un 10 voltios. Entonces, si aquí nos queda solo un 37%, quiere decir que aquí, cuando llegamos a un tau, solo tenemos que tener 3,7 voltios. Eso debería ser lo único que tenemos. Si nosotros seguimos avanzando, llegamos a donde? A 2 tau. ¿Y qué pasa? Tenemos solo un 14%. Solo deberíamos tener un 14%. 14% de 10 voltios es que aquí queda solo 1,4. Nos debería quedar 1,4 voltios apenas. Y si vemos, en 3 tau, ¿qué nos queda? Solo un 5% de la energía. En 4 tau, solo un 2% de la energía. Y en 5 tau, prácticamente ya no hay energía. Entonces de aquí vamos a sacar una conclusión muy importante. Muy importante. Aquí resulta que en carga, el capacitor se carga, ¿verdad? Carga en 5 tau. Y 5 tau es igual a 5 multiplicado por la resistencia multiplicado por el capacitor. Entonces, este sería el tiempo que dura el capacitor en cargarse. En descarga, el capacitor se descarga exactamente igual en 5 tavos.
que es igual a 5 multiplicado por R multiplicado por C. Por lo tanto, la fórmula para el tiempo de carga, o sea, para calcular cuánto tiempo dura cargando, es exactamente la misma que para descubrir cuánto dura en descargarse. Pero 5 es una constante. 5 aquí es una constante. El capacitor, como es el mismo que se está cargando, descargando, entonces es el mismo. Así que en la única que me va a controlar la velocidad de carga, dijimos que es esta R. Y la única que me va a controlar la velocidad de descarga es esta R. Entonces, si estas R son iguales, repito, si estas R son las mismas, el mismo valor, entonces el tiempo de carga y el tiempo de descarga es la misma. Si esas R son diferentes, entonces yo podría cargar el capacitor a través de una R y cargarlo a través y descargarlo a través de otra resistencia. Entonces, si los valores de estas resistencias son diferentes, el tiempo de carga es diferente, pero no es porque la fórmula cambia, porque la fórmula sigue siendo 5R por C. Lo que cambiaría es el valor de la resistencia, pero si son iguales, el valor es el mismo. Entonces, la conclusión, un capacitor se va a cargar ¿en qué? En 5 octavos. En 5 octavos, que es lo mismo que 5R por C. Exactamente igual. Entonces aquí veamos algo importante. Entonces, el capacitor, una vez transcurrido 5 octavos, está otra vez vacío. Ya no queda aquí una sola carga. No queda una sola carga aquí. Ahora, observemos qué pasa qué pasa con la corriente. Acabamos de ver que esto es lo que pasa con la tensión. O sea, esto es lo que sucede con VC. ¿Qué pasa de VC? Que pasa de un valor máximo. ¿Cuál era el valor máximo? El que se había cargado aquí, hasta 0 voltios. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Vean ustedes esta figura, esta forma de onda. Aquí nada más repasemos un poquitico. Recuerden que nosotros tenemos un eje de coordenadas cartesianas y entonces aquí tenemos en ese eje x, y, menos x y menos y. Este eje que está aquí se le conoce como el cuarto cuadrante. Entonces, esto que está aquí está dibujado en el cuarto cuadrante. Y ya les voy a explicar por qué. Eso es todo el asunto. Por eso se ve hacia el revés. Ahora, ¿por qué dibujamos esto en el cuarto cuadrante? Vamos a ampliarlo un poquitito para poder observarlo mejor. Ok, esto está en el cuarto cuadrante porque resulta que, recuerden ustedes que la corriente iba en sentido contrario. Entonces, cuando el capacitor está cargado, lo que ocurre es simplemente que él tiene toda la energía y la devuelve. Recuerden que la devuelve. ¿A quién se la devuelve? A la resistencia D que está ahí, que le está pidiendo, a la resistencia por donde se descarga. Entonces, a través de esa resistencia se descarga. Entonces, él va a partir a nivel de corriente, va a pasar exactamente lo mismo que estaba pasando con la tensión. O sea, vamos a partir de un nivel máximo de corriente. Otra vez, ¿quién da este nivel máximo de corriente? Ok, esto es la IC. ¿Cómo se calculaba IC? Simple ley de Ohm, ¿verdad? Tensión de entrada dividido entre la resistencia. La tensión de entrada entre la resistencia me va a dar la corriente del capacitor. Recuérdense que si R es igual que en el tiempo de carga, entonces la corriente que calculamos antes va a ser la misma que calculamos ahora. Entonces la corriente, partimos de ese valor. ¿Por qué? Porque el capacitor está cargado. Recuerden que aquí el capacitor está cargado y nosotros lo que vamos a hacer es descargarlo. Entonces, una vez que el capacitor esté cargado, resulta que él devuelve esa energía. Entonces la corriente va a pasar de un valor máximo ¿a dónde? A esto que está aquí precisamente, que es un valor mínimo. ¿Por qué? Porque la energía la va a entregar el capacitor. Entonces observemos acá que aquí
nosotros tenemos ahora, aquí está, 1/8. Cuando pasó 1/8, resulta que al final, nosotros después de 1/8, lo que nos tiene que quedar es un 60, habremos perdido un 63% de la corriente que teníamos aquí. O sea, aquí solo va a quedar, aquí ya habríamos perdido un 63% de la corriente. O sea, es esta corriente, sería esta corriente menos el 63% de ella, es lo que queda aquí. Resulta que cuando nosotros llegamos a 2/8, ya hemos perdido un 86% de la corriente. O sea, ya hemos entregado un 86% de la corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que queda aquí es un 24%, ¿verdad? Una vez que hayamos llegado a 3/8, lo que nos ya perdimos un 95%. Y si seguimos avanzando, ya ustedes se dieron cuenta que llegamos a un momento donde la corriente es cero. Exactamente donde la corriente es cero. Entonces, igualmente, como habíamos dicho antes, existen ciertas condiciones para que un capacitor esté cargado. ¿Qué habíamos nosotros dicho? ¿Qué habíamos dicho nosotros con respecto a que un capacitor estuviera cargado? Entonces dijimos que un capacitor lo vamos a considerar cargado cuando ¿qué? Cuando VC es igual a la tensión de entrada y la corriente en el capacitor es igual a 0. Entonces este capacitor aquí lo consideramos como cargado. Cargado. Ahora, cuando un capacitor está descargado, entonces lo que vamos a decir es que para que se cumpla eso, bueno, y algo importante, esto se ejecuta ¿en qué? En 5/8. Ahora, para que un capacitor esté descargado, repito, descargado, entonces se debe cumplir que la tensión en el capacitor debe ser igual a 0 voltios. Y la corriente en el capacitor debe ser igual a 0. Repito, la tensión del capacitor debe ser igual a 0, la corriente del capacitor debe ser igual a 0. Y esto habrá ocurrido en 5/8. Entonces, esta es la condición que tiene que darse para que un capacitor esté totalmente descargado. ¿Cuál sería? Que la corriente en el capacitor y la tensión en el capacitor sean 0, tanto voltios como amperios. Y si cuando se cumpla eso, entonces este capacitor ya habría regresado toda la energía que almacenó. Algo importante de mencionar, recuerde que aquí nosotros dibujamos el capacitor de esta forma para su mejor comprensión, pero en un circuito electrónico hay que usar los símbolos que hemos visto para capacitores. Para poder comprender esto mejor, resulta que en realidad estos porcentajes no salen de ningún lado. O sea, no es que uno se los inventa. Estos porcentajes son producto del análisis de una serie de formulillas que ustedes pueden ver aquí. Entonces, si nosotros queremos analizar ya más profundamente, hay que usar estas fórmulas para calcular los valores de ¿qué? De la tensión en el capacitor, de la corriente en el capacitor, pero recuerden algo importante, También tenemos una resistencia acá. Esto es un circuito en serie que está formado ¿por qué? Por esta resistencia y este capacitor. Hasta ahorita solo hemos hablado de los valores de VC, de los valores de VC y de IC, pero resulta que también tenemos una VR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque resulta que estos circuitos van a tener, es un circuito en serie, entonces la corriente del capacitor también pasa por aquí. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos calcular la tensión que hay en la resistencia. Pero para el tiempo de descarga nosotros tenemos que analizar los circuitos con estas fórmulas de aquí. Por ahorita la intención de este video tutorial no es entrar en este análisis de fórmulas. Por eso vamos a utilizar
entonces una tabla que nos va a ayudar a poder calcular estos valores utilizando porcentajes. Y aquí la tenemos. Si ustedes observan, entonces vamos a plantearnos lo siguiente. Vamos a plantearnos, yo les digo a ustedes que yo tengo aquí una VR, vamos a tener aquí una VC, y por este circuito va a circular una corriente que se llama IC. Ahora, ya yo sé que en 5/8, sea en tiempo de carga o de descarga, en 5/8, esto va a implicar que en carga UC va a ser igual a la tensión de entrada. Esto es, hay que saberlo de saberlo. Entonces, en carga, 5/8 va a ser igual a la tensión, la tensión del capacitor es igual a la tensión de entrada, y la corriente del capacitor es igual a 0. También sabemos que en 5/8, cuando es descarga, entonces la tensión en el capacitor debe ser igual a 0 y la corriente en el capacitor debe ser igual a 0. Ya sabemos esas dos cosas. Partiendo de eso, resulta que nosotros tenemos que plantearnos entonces lo siguiente. Tenemos un punto de partida que es 0. Después de 0, nosotros vamos a llegar a 1/8. Después de 1/8, nosotros vamos a llegar a 2/8. Después de 2/8, nosotros vamos a llegar a 3/8. Y después de 3/8, nosotros vamos a llegar a 4/8. Y después de 4/8 vamos a llegar a 5, donde yo sé que pasa esto. Ahora, en 0, cuando estamos en 0, simplemente el circuito el capacitor no ha comenzado ni a cargarse ni a descargarse. Entonces, ¿qué pasa si a ustedes les preguntan que calculen cuánto vale la tensión en la resistencia, la corriente que pasa por el circuito y la tensión del capacitor en 1/8? O si les hacen esa misma pregunta en 2/8, o si les hacen esa misma pregunta en 3/8, o aún más si les hacen esa misma pregunta en 4/8. ¿Por qué directamente no se la van a hacer en 5/8? No es que no, es que ya sabemos que en 5/8 el capacitor o está cargado o está descargado. Entonces, para facilitarnos eso, repito, para facilitarnos eso, entonces además aquí tenemos una tensión de entrada que se vuelve importantísima. Esta tensión de entrada aquí se vuelve crucial. ¿Por qué se vuelve crucial? Porque resulta que con respecto a ella es que nosotros vamos a trabajar para calcular los otros valores. Vamos a calcular los otros valores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Resulta que cuando nosotros estamos en 1/8, nosotros podemos estar totalmente seguros de que la tensión en el capacitor va a ser igual a un 64% de la tensión de entrada. Que la tensión en la resistencia va a ser exactamente un 37% de la tensión de entrada. Eso es a 1/8. Vamos a analizar el circuito a 1/8. Además, hay algo importante. Recuérdense que para la corriente del capacitor, nosotros dijimos que la corriente del capacitor se va a calcular con la ley de Ohm. Y entonces la ley de Ohm nos dice que va a ser la tensión de entrada, que la tenemos, dividido entre el valor de la resistencia, que también lo tenemos. Entonces, resulta que la tensión de la corriente va a ser igual a V de entrada entre R. Entonces, la corriente total ya la tenemos. Entonces, ¿por qué es importante la corriente total? Porque resulta que aquí cuando nos pregunten la corriente del capacitor en 1/8, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a estar seguros que para calcular la corriente de entrada, lo que ocupamos es saber el 37% de este valor. O sea, esta corriente, este 37% es el 37% del valor que calculamos aquí. Entonces, en 1/8, repito, para saber los valores de tensión, corriente y resistencia en 1/8,
basta con sacar el 64% de la tensión de entrada, el 37% de la corriente máxima que calculamos por la ley de Ohm y la tensión en la resistencia va a ser igual al 37% de la tensión de entrada. Si yo calculo eso, entonces ya sé cuáles son los valores que existen en un tavo. Si nos preguntan, por ejemplo, en 3 tavos, ¿ok? ¿Cuáles serían los valores en 3 tavos? Entonces, los valores en 3 tavos, vamos a ver que en 3 tavos vamos a tener, repito, vamos a tener en 3 tavos el 95% de, repito, el 95% de la tensión de entrada. Si yo calculo el 5% de la corriente máxima, voy a obtener la corriente que hay en ese momento circulando por el circuito. Y también el 5% de la tensión de entrada va a ser igual a la tensión que hay en la resistencia. Ahora, ¿cómo se usa la tablita en la fase de descarga? Igual, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con 2 tavos, observen ustedes que con 2 tavos, lo que pasa es simple y sencillamente igual. Si a mí me preguntan qué tensión habría en el capacitor en descarga, entonces yo lo que necesito calcular es el 14% de la tensión de entrada y ese valor sería igual a la tensión del capacitor. Si yo calculo el 14% de la corriente, entonces esa sería la corriente que está circulando en ese momento por el circuito. Y si yo calculo el 14%, repito, el 14% de la tensión de entrada, entonces eso sería igual al valor de la tensión de la resistencia en ese momento. Entonces, fíjense que con porcentajes nosotros podemos averiguar y calcular el valor que tenemos que de esta tensión, el valor de las tensiones y las corrientes en el circuito, tanto en carga como en descarga. En carga como en descarga. Y de esta forma tenemos una herramienta muy valiosa. ¿Para qué? Para poder analizar los circuitos. Ahora, a este circuito dentro de electrónica tiene un nombre. A partir de hoy, entonces lo vamos a llamar circuito RC. Cada vez que a ustedes les mencionen un circuito RC, ustedes van a saber que es un circuito conformado por una resistencia, un capacitor y una fuente de energía externa. Puede ser una batería, una fuente de cualquier tipo, pero entonces un circuito RC va a estar formado por esos 3 elementos. Y este circuito RC va a tener una fase de carga y va a tener una fase de descarga. Una fase de descarga. Para concluir, vamos a decir que nosotros podemos conectar capacitores en paralelo y capacitores en serie. Y de estos paralelos nosotros podemos sacar una capacitancia equivalente en paralelo y podemos sacar una capacitancia equivalente en serie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos cambiar estos 3 capacitores por un solo capacitor. Y estos 3 capacitores los podemos cambiar por un solo capacitor, que va a ser igual a qué. O sea, ¿cómo calculamos nosotros esta capacitancia en paralelo? Fíjense que esta capacitancia en paralelo es igual a sumar el capacitor 1 con el capacitor 2, con el capacitor 3, con el capacitor 4 y así sucesivamente hasta llegar al último capacitor. O sea, para obtener los capacitores, la capacitancia equivalente, cuando nosotros tenemos una capacitancia en paralelo, lo que hay que hacer es sumar todas las capacitancias. Mientras que para obtener la capacitancia total en serie, fíjense ustedes que usamos la misma formulita que se usa para las resistencias en paralelo. Entonces, las capacitancias en serie y en paralelo se comportan al contrario de las resistencias y en serie y en paralelo.
en serie y en paralelo. Como colorario, observemos ustedes aquí, pueden observar que aquí tenemos, por ejemplo, 7 y 6 microfaradios en serie, y esto lo convertimos en un capacitor en una sola capacitancia. Como aquí se usa el inverso de los inversos, entonces el resultado final tiene que ser menor que el menor de los capacitores. O sea, este es 6, entonces no podía dar más que 6. Igual como en el caso de las resistencias. Ahora, acá tenemos 3 capacitores en paralelo y lo podemos sustituir por uno solo, que es producto de la suma de 2, 6 y 3,33, queda 15,33. Acá les dejo este par de circuiticos. Les insto a que, como práctica, obtengan la capacitancia equivalente de ambos. Fíjense que en los dos circuitos tenemos los mismos valores de capacitores: 1 microfaradio, 2 microfaradios y 1 microfaradio. La diferencia es que estos están en serie y estos están en paralelo. Entonces les dejo ahí la interrogante para que realicen ese cálculo, y con esto estaríamos finiquitando el capítulo de carga y descarga del capacitor. Adiós.